En nuestra reflexión anterior, observamos cómo una corrección a tiempo evita el peligro de una enseñanza incompleta. Fue esa preciosa instrucción que dieron Priscila y Aquila a Apolos. Hoy iniciaremos el capítulo 19 del libro de los Hechos. Así es de que si usted tiene su Biblia allí, sea Biblia digital o sea de papel, abra su Biblia en Hechos, capítulo 19, porque hoy vamos a ver evitando el peligro de las falsas conversiones. Mientras usted busca el texto en Hechos, capítulo 19 y versículo 1, quiero decirles que una situación abrumadora entre familias cristianas son los altos índices de jóvenes que crecen entre familias e iglesias donde se les comunica el evangelio, pero a la mayoría de edad, pues ellos ya no abrazan la fe, sencillamente la abandonan. Jóvenes de respetados hermanos y pastores y aún de artistas cristianos sufren esta situación. Hace poco tiempo visité una conferencia de Living Waters donde nos dicen estos 5 puntos sobre cómo conducir tus hijos a Cristo. Lo primero que nos dicen ellos es que debemos entender la realidad espiritual de tus hijos. Sí, el presente que están viviendo, el momento de su vida que están viviendo y la realidad espiritual que ellos están viviendo en estos momentos. Lo segundo, evita la tragedia de la falsa conversión, donde estaremos el día de hoy. Tercero, ayúdales a ver su condición ante Dios. Sí, como la suya, como la mía. Pecadores que un día tuvimos la opción de abrazar la fe y recibir el perdón de nuestros pecados. Somos pecadores. Cuarto, siembra la semilla del evangelio en ellos. Es tu responsabilidad, no del colegio cristiano, no de la iglesia, la escuela dominical, ni del campamento que pagaste para que ellos fueran. No, siembra tú la semilla del evangelio. Y número 5, vive el evangelio en tu familia. José Agüero nos lo recuerda. Sus hijos algún día no harán lo que sus padres dicen, sino lo que ven de sus padres, sino lo que sus padres hacen. ¿Pero por qué evitar el peligro de la falsa conversión? Bueno, aquí en Éfeso, donde estamos en Hechos 19, espero que usted ya haya llegado allí, yo creo que Pablo lo hizo. Y lo que sucedió será de mucha ayuda para nosotros hoy. Inclusive, si usted tiene como forma de vida una falsa conversión. Mire Hechos 19:1. Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Recordemos, Lucas está dejando un registro escrito para Teófilo, su segundo tratado, y está dejando un registro escrito del tercer viaje misionero de Pablo. Ya deja el relato de Apolos, pues Apolos quedó en Corinto. Y vamos a ver una serie de cosas que acontecieron en Éfeso, una de las más importantes ciudades del mundo conocido de ese entonces, hace más de 2000 años. Entonces encontramos que allí nos dice el texto que halló a ciertos discípulos, que halló a ciertos seguidores, a ciertos aprendices. Algunas traducciones nos hablan de que halló Pablo en Éfeso a algunos que creyeron al Mesías. Otras nos dicen que halló algunos seguidores del Señor. Para ello es válido, pero en este momento, es válido dudar de la conversión real de este pequeño grupo. Para ello apelo a otro texto que Pablo escribe
a los creyentes en Roma. Está en Romanos 8:9, lo voy a leer. Luego lo puedes buscar o puedes pausar este video y buscarlo. Bueno, Romanos 8:9 dice lo siguiente: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Mira el énfasis. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Es decir, sin la recepción del Espíritu Santo, querido amigo, querido hermano, apreciados jóvenes, adolescentes y niños, sin la recepción del Espíritu Santo, no hay nuevo nacimiento. La señal de la realidad de ser cristiano, dice Samuel Pérez Millos, es la inhabitación del Espíritu Santo en cada creyente. Es decir, que el Espíritu habite en cada creyente. Entonces, Pablo se encontró a unos discípulos. ¿Qué creían ellos? Bueno, ellos eran discípulos de Juan. Creían lo que Juan creía y enseñaba. ¿Qué enseñaba Juan? Que Jesús era el Mesías. La respuesta es obvia y la respuesta es verídica de sus labios, de su boca. Dice: no hemos oído. Yo ni siquiera he oído. La ignorancia de aquellos con respecto al Espíritu es una ignorancia evidente. Además, ellos están ignorando no solamente lo que Juan había dicho, sino también el Antiguo Testamento, donde el Antiguo Testamento habla del Santo Espíritu. Y además ignoran las propias palabras de su maestro, que había sido Juan el Bautista. Juan el Bautista, él decía que el bautismo de él era un bautismo preparatorio para los hombres de ese tiempo pasado, donde Juan decía de una manera muy clara: yo, Juan el Bautista, bautizo con agua, pero viene tras mí uno que bautizará con Espíritu Santo. Entonces miremos el versículo 3. Dice: entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Ellos eran discípulos de Juan. Versículo 4. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. El Bautista anunciaba la venida del Señor como aquel que era más grande que él. Este había venido ya, y ese era Jesús, el Cristo. Era quien había de bautizar con Espíritu Santo. Bueno, y a manera de paréntesis, ya no volveremos a hablar de Juan, por lo menos en el libro de los Hechos. Versículo 5. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Es decir, con la predicación de Pablo, el grupo creyó. Por la fe aceptaron el llamado de salvación y piden ser bautizados en el nombre del Señor. ¡Qué alegría! Y aquí encontramos una verdad que era evidente. El bautismo de Juan conducía a Jesús, pero el bautismo en el nombre del Señor manifiesta algo importante. Manifiesta la aceptación de la obra salvadora de Jesús. Una obra salvadora que Jesús había hecho en la cruz, que Jesús había realizado en la cruz del Calvario, y que ahora ese Jesús no había quedado allí en la tumba, sino que había vivido la manifestación de la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Bueno, versículo 6. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Lo que ocurrió el día de Pentecostés no tiene repetición. Fue una sola vez. Pero una manifestación de ello lo vemos cuando distintos grupos de personas se van incorporando a la iglesia del Señor. Ejemplo, en el capítulo 2 encontramos la incorporación de los judíos. En el capítulo 8, la incorporación de los samaritanos. En el capítulo 10, la incorporación de los gentiles. Y en el capítulo 19,
¿dónde estamos? La incorporación de los discípulos de Juan. Entonces el Espíritu Santo viene a los creyentes en el momento que una persona deposita su fe en el Salvador. Podemos resaltar aquí la imposición de manos y de pronto podemos preguntar, hoy día, 2000 años después, ¿debemos imponer físicamente las manos para que alguien reciba el Espíritu Santo? No. O podemos decir, ¿es que Pablo acaso tenía unos superpoderes que hoy ya no tenemos para dar el Espíritu Santo? No. Lo que pasa es que siempre que sucedió esto, sucedió en presencia apostólica. Por ejemplo, allí en Jerusalén, en el aposento alto, estaban los 12. En Samaria estaban Pedro y Juan. En Cesarea estaba el apóstol Pedro. Ahora en Éfeso está el apóstol Pablo. ¿Y por qué impone las manos? Por esto mismo. Esto era la obediencia a la enseñanza apostólica y revestía de una autoridad única e irrepetible como estos hombres enviados del Señor. Además, apelaban a algo importantísimo y es la unidad. La unidad de la iglesia se pone de manifiesto en la incorporación de los distintos grupos sociales y étnicos. Hubo unas manifestaciones allí. El hablar en lenguas, es decir, en distintos idiomas. Aunque esto no sucedió siempre, que se manifestó de esta forma la llenura del Espíritu Santo. Pero sí todos los creyentes en todo momento fueron llenos del Espíritu Santo. Todas estas personas que reciben al Espíritu Santo testifican de Cristo. Y nos dice el versículo 7 que eran aproximadamente unos 12 hombres. Bueno, Pablo descubrió la condición espiritual y su necesidad real de estos hombres con una pregunta. Yo comencé hablando a padres cristianos y cómo evitar la tragedia de una falsa conversión. Pero eso lo podemos ahondar en otra ocasión. Pero termino a ti hablándote a familiares que quizá les llega este video, a amigos que se topan en YouTube con este video, a los simpatizantes en general del cristianismo. Y repito, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Y con el corazón en la mano te lo digo. No permitas ese terrible engaño, porque hoy desafortunadamente uno va a Norteamérica y todos dicen ser cristianos, o por lo menos muchos. Pero mis amados, yo creo que mucho pueblo allá y acá hemos sufrido la tragedia de las falsas conversiones. La segunda pregunta que hace Pablo es: ¿en quién fuisteis bautizados? Más bien, ¿en quién estás? Yo añado otra porción bíblica y es 1 de Juan 5:12. Nos dice: el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Tú puedes ir a muchos lugares y vivir quizá una religión, pero por favor, es un llamado urgente. No caigas en la tragedia de la falsa conversión. La pregunta es: ¿el Espíritu Santo mora en usted? ¿Usted está en la persona de Cristo? Yo creo que en los comentarios o en la descripción quiero dejar el chat de Secretaría de la Iglesia Bautista. Y yo creo que no solamente yo, sino quien le envió este video o quien también nos puede escribir en los comentarios, le podemos guiar a que usted pueda aceptar realmente por la fe a Jesucristo, ser consciente del Evangelio que la Biblia me habla y también que el Espíritu Santo venga a morar en su vida. Querido amigo, un bendecido día y nos vemos en una próxima reflexión bíblica, allí reflexionando en los hechos. Buen día y bendiciones.